Baisha pina koina na ame ayuba aweruba pm de programa yang de programa kira bakina Atoralo, hermano, fuera Roy de Mini Vázquez, congregación remanente de Israel Pewa, Tawa Fran Idapua, Paraguay, Belle, Pita Soma Penendiagina, Aguero PM, Apurong Mange Koyo Pea Punya de Purang Manteru Pibe, Peisahina, Aguillekin Terueteo Pepe Meharja Pusakape, Abeiro, Sergio B, Antero B, Familia Cuera B, Oya Bujare Abeiko, Tembiapo, Te Shara Angamuiha, Abeiko Nye Epumi, Gatua mosaran bihina Facebook piha ikatuanya mosaran bi WhatsApp bibe habe entero beteba primera vagina ya pusakape perajaba hina sendibeco versículo por versículo con estudio ya puaina del evangelio nuestro Salvador Yahshua Hamashiach según Juan ya me imagina capítulo 2 verso 14 de la mitad este verá máquina dice ya muy bueno cosa semana hina ya enviapo ya hari ese edición 204 lo mitad 204 este mayaban ya 200 harina 250 ovejas harina ya se saque ya voy a tomar eñan de vete sainha o estamos ellos oputida vea ya poteca tú ya sabes este hora que fuera más 595985162 peaña de pumburi pope guajina pembuku que penenya epumi penenya eporandu peya puja esa jibi hoy ara a veces a recibir paite la pregunta fuera ya responde paite ka tu jaisa hoy ya responde a hinaña de programa rete juave hoy ya tu gente ocao ture fuera del programa a la pinta gente pa mañana de programa va rolando y somos cuerpo a la pinta va vio la idea Bueno, y queda entonces, sí, siempre ya recuerdan de ayuno, oración, vigilia, ya recuerdan la de consejería mí, no hay mil mitad, sí. Como hubo algunos ahí versículos bíblicos, a ver, no pilla, ve lo ahí, ya pues tengo ahí lo mitad. No, se nada hay en cuenta religión, guay. Na ese tal religión va a vender no de utaja no entendéis hablan de Biblia en boguñan de hablan de respuesta a mí hablan de preguntas mí o sea hablan de inquietud mí o es en duro hina peaco programas atende allá hina en bogumía mo para allá en bogulan de versículos a pesa ya por lo mitad no sé, no hay cuaje, no hay cuaje, se la no van poniendo yo y la gente vende a veces ya pillarla y o refutarnos de tal cosa, algunos ya pillar sube la moto la agua, pero se está poniendo la eso es no de con religión va porque a ver tal religión antes ya responder a no a ver la verdad la Biblia y algunos dicen directo y todo y ore religión tal cual ves y ore movimiento ore más Dios ore congregación tal parte y Pepe tal cosa pecho bueno entonces pero se nada discriminamos hay más a ver pues la verdad ya hayamos un entero bueno va a ver bueno anónimo voy a mantener a la que no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda que da la izquierda lo que da tu derecha me acuerdo que ya te hecho la pues una muy uy Inglaterra sí ese libro y fuera no muy Inglaterra no hace falta tranquilo ni belle pues ya pillados o uno sea camina muy uy y más va a buscar la nimba más que agradece así sí peso más en mi migi uñan de diccionario uñan de a veces Biblia uñan de Biblia guaraní o castellano que use otra versión humilla la pe nuevo mundo la de ina un ajeses hagan de algunos core y baby anga traducción nuevo mundo
Eh, no, lo que a mí me regalaron no es completo, es solamente Oreco, Salmo, Proverbios, Nuevo Testamento, ahí vea. Traducción viviente, no completo. Revisar, guajao, Oreco, en parte Oreco, va a ser yo ya, EPA, vegina la paráfrasis. La olla acertado ya no hay problema, pero la olla que no la paráfrasis ya, diga tú ya acertado. Pues me con Ina, Antiguo y Nuevo Testamento. Mm, Pero traducción viviente, yo. Mm, Vaina. Nueva traducción viviente. Bueno, solo Nuevo Testamento, pero. Eh, pei, ya a mí se la material mi mío uñande. Pero siempre se agradecido, se pero lo intento buscarse y revisamina la conversión con ira hija y raro lento es porque está como ellos se acuerda y idioma pero alguna cosa allá para las ande pues ya con cuidado a nivel ya hayanga un poquito se te iba la de nivel veja y otra cosa. Mm. O sea, no la contexto y pues, ni a tú ya compartí y ahí ya me hecho leí ok. Bueno, parafrase o parafrase oreco. Pues ahí, voy a la Biblia. Tarucado y vea todo se llama ñamimi ese ahí. Y de provecho en parte. Sí. Siempre, todas las escrituras, si vos analizas, siempre vas a ir sacando, entendiendo lo que comprender, pues igual a ver mí. Solo que ambos tú sabes, vamos a hacer escritorio, es copago a ver. Co- Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aunque tengo a ver, las siete Biblia, libro de llamada, pues nada. Siete escritorio Arioína. Siete materiales. Bueno, pero y mm, ¿qué estaban haciendo estos vendedores ahí dentro del templo? ¿Qué estaban haciendo ahí? O vende. Estaban lucrando. O sea, sí, claro, como ya no cabe, güey, si va así ahí, tenía que estar afuera. ¿Y por qué entraron del templo? Más o menos eso con la orden moderna es la ley, cual la opaica tu jaupecho y que justamente. La se siempre es allá, ya analiza ponaron la escritura ya, algunos eh, hoy mo ala umi hermano judío fuera ojo o cumplir pa por te y la mandamiento fuera a upea rupio ni confundir pa hoy mo a naña cumplir ve maña de porque tal cosa o ya pues alguna cosa o ya pues y tengo no ir y la mandamiento hay cosas que ellos han hecho pero que no están dentro de los 613 no estaban dentro de los 613 mandamientos en tiempo de Yahshua no está ya por eso no ir dentro del Pentateuco o la Torah dentro de las instrucciones ya. O sea que fueron más como rabino, como maestro de la ley, un fariseo, ni reunía, ya por la Sanedrín, o decidí, y entre se discutía, o no se tiene ley, o muy como válido ahí. Esa es la ley interna de ellos, la ley judaica, la ley judaizante, güey. Ya siempre famoso, güey, no, pero judaizante, vean, ya ponía, ya para, ahí mi judío ya puede cuena. Allá, huevo, ya puede cuena, o muy se vean, ni he confundido, güey. Y en este caso sí, ellos no tenían que entrar en el templo, dentro del precinto del templo para negociar. Catupe quiere allá. Van hoy qué? Va objetivo yo vea. Hoy qué comercial y la menos.
según el verso 14, capítulo 2. 13 dijo, y estaba cerca de la Pascua. Y a mí imagino a mi judío fuera Pascua o yupi Yeshua pe Jerusalén estaba pe. Autopado pe tu pa guasuru de pe umi omba e vendea pe o vendea wey o besha paloma cuera pe. A ver, y umi o cambiaba moneda. Cambista. O guapipa y vi upe vejina. O topacho recuerda tu pa guasuru de pibe, ¿sabes? Y halló en el templo. Bien, bien, o 14. En el templo, lleguen de centro. Esa. Ada lo estaba por la tumba. Oye, po, después hace por la tumba. Mi cambista y movió y la mandamiento peja. Cuando oye, la cambista ahí la tem. Va, va, y golpea. Va, que ya puedo cambista. Ya, ya, mi, ahora ni me yo cambiaba moneda ya. Ya, ve. Y esa mi cuava en esa ahí. Ya esa también de español, ve, cambista ahí. Ha otopa, cuál conversión ve, hija otopa pe templo ve uni o vendeba vaca o ve paloma ha un mi cambista ahí ahí. O guapu ahí na. Cambista, moneda o cambiar. Hey. Ajá, obviamente moneda. Con algo billete de ahí por ahí. Para la jovea ese. O cambiar moneda. Ya también hace. Va a tener lugar de sagrado y tener lugar de reunión, de oración, de ofrenda nambre. Acuérdate que bebé iba acá y yo esa nambre, negocio. Hoy más tu cambita, guapo, más tu bebé. Ya poma. O lucrar, o negociar. Ya puede tener comercio, ya puede tener ferias y ya, ya. No, peaco no, cambistango, o sea, ¿qué es lo que cambiaban allá? ¿Qué clase de moneda? Bueno, lo estaba por algo. Va, es cambio, va esa moneda. ¿Qué clase de moneda se cambiaba? Obviamente, Guayala, mi tiempo de la dólar y cuero me anda y por moneda, va imperio está con romano, romano la imperio y bunguare, ¿cuál es esta clase de moneda oreco? Pero ¿qué pasa? Que dentro de Israel y dentro del templo de Israel se manejaba la moneda nacional. La cual por no profanar la templo supuestamente allá. O de reconocer monedas romanas y que están en la templo de negocian, bueno, cambian de ahí, cuilan de moneda romana o cambian de ahí la moneda del templo. Hoy que esa la impuestos, mía la, hay que pagar, esa lo puro en el templo. Todo negociante era del templo ahí, y enriquece el país vive. O sea, la tema. Lo mismo es, esa pues hoy maco acá en la cambio, ya la cambista, fuera ya o sistema pues a mi tiempo. Obviamente, cuando ahí lo cambian de directo y nada, con saya por la y estudio y curija o ganar pero lastimosamente esta idea y vemos o yure y que lo debido porque tenéis moneda del templo oreja de cuera esta vemos yure de lo normal aunque haya usura momia ya iba ahí más dentro del templo allí o ya aprovechar y o también a mi ofrenda a más que la hora hina uno está ya pura paja famoso ¿verdad? Hoy día empiezan de ir lo mitad mis negociantes ya por hoy comí arete umia allá a más que hianguina o yupila precio ya hianguin baitema la hora ya de catuve más tanto hay de pagar de más aprovechando más como pero ya pues el pueblo de Israel los judíos no podían hacer estas cosas. O sea, todos los hijos de Yahweh hasta hoy día nosotros no podemos más del precio establecido que vale algo vender, porque eso también sería una estafa,
Vayan de oñe contar como como pecado. ¿Por qué? Porque ñande un guarango ya que algunos inclusive y fui bendecido, estoy muy bendecido, me salió todo bien. Te negociazo allá, yo va 100.000 a vender 500.000. Pero sin embargo, ese no valía, ese se fue demasiado, ya es exorbitante la suma entonces hay que analizar, gente, el tipo de negocio que estamos haciendo, pues no ya a mía, pues no ya había sido mía estafa, ñande a veces allí cuando upea cuando ya puña, después te y de más mañana ñande a pisar la cosa, ya ganáis te y de más exagerado, eso no está bien, hay un límite de ganancia, ya se sabe eso, o en Baitel hay límite de ganancia, pero exorbitante, o sea, tú sheitereima, ya algunos no pilláis o hija, pues ya anduñan de apisar esa agua. Ajá, mía, yo venderse tanto, ya de ahí cuando poner a otro lado barato y te ibe, quiere decir que le encajaron allá, eso güey. Mm, Y bueno, los mundanos lo van a hacer, los que no tienen temor de Yahweh, no hay por problema. Pero ñande, hijo de Yahweh, ya ni a tu ve mañana, pues hay que ser honesto. Y al cual temor de Yahweh, ni bendecibe. Bueno, este, va a ver y la cambio de moneda por moneda del templo. Vamos a aclarar, Maguri. Bueno, mira, mi tiempo de aviación es la moneda machático, dracma, estatero, ciclo, ¿verdad? Denario. Bueno, pues denario venía dracma gente ahí. Pero este denario era una moneda romana, o sea, moneda de plata. Peteín lado Kobe emperador Augusto Oranga. Y parte de Yahshua y dar a César lo que es del César y a Elohim lo que es Elohim. O sea, Cati moneda mara anga viaje. Cati denario la que Elohim pia cuevija. O sacarlo mitad. Entonces, unía la moneda, unía mi tiempo. Esta clase, oye, pero depende de la pesos a la el material y para oye ya, pues. Si era de oro, pues ya, chao. El más alto, cotizado más alto. Si era moneda de oro, vaya. Bueno, eh, la moneda del templo era shekel. Shekel. Ciclo, es un shekel, un ciclo, un shekel. Moneda de Israel, oye, puro. Pues acá hay purga pues la de tu paolo y especialmente entre los judíos, de moneda nacional. Entonces, pea con moneda original las escuelas de J, que ti moneda a ti denario, bueno, o tení, era jave, estatero o lo que sea. Entonces, sí o sí, ellos tenían que hacerte un cambio allí. Para ellos o ganamos ahí. Allá, o caruman de hey, pero lastimosamente, ya se pues tres exagerado más ya, o eso repetimos mi tiempo ver las monedas aquí del templo. O sea, ya hoy aproveché y te he exagerado. Ya la tema. A ver, ¿y cuál sería el valor segundo 2.15? Oye, ¿qué está 2.15? Eh, 2.15, vecina. 2.15. mm, las monedas del cambista. No, pero que esté escrita. Ajá, bueno, ya podí, claro, ya podí alrededor ese compañero. A ver, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Impresionante será. Hoy queda la hoy sabe con la negocio la monda entre comillas entonces no digo ya pues ahí puede poner a fabricar de alrededores haciendo un azote de cuerdas piola y ya voy y que si un trenzado ese compañero mm, ajá, imagina pero ya echó fuera ahí del templo a todos y a las ovejas, o sea, unos embaites, y las monedas de los cambistas, y volcó la mesa.
o payemos a vi moneda ese compañero. O nos embaiteo cabe, no, pero simboliza la purificación, la limpieza del templo que él vino. Pero 16 veces ahí, 15, 16 veces, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya? A España ni bella por ni bella por la seguro, ni mercado, un negociante, bella por feria, y ella, hoy jugable ahí. Y a los que vendía paloma le dijo, quiten de allí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Sí? Mercado sería un lugar de venta libre. A veces invade podemos sentar su escuela haciendo que según Pepe, según lo que está escrito los animales son puros. No, pero no, el tema no es porque los animales, obviamente, no me inquemo, güey, curema, huevo vendéis nada de tu templo y después, pero el tema es que metieron dentro del templo, aunque te voy a explicar, o vendés después trade de mama y fija un menguepe tu pa o guasuri después, y ya por poco combatiendo menguete de mami hacho, por lo menos, ya para ese tiempo ellos estaban luego también prohibidos. Pero ellos, pues, fuera por la autoridad, entonces ni estoy más a veces y yo cuando me contra decir, pues, oye, ¿cómo es la ley de Guayillo contra decir? Gustavo su escuela elaborando más y ley bueno pues más como si fueran las escuelas y lo vale qué sé yo ya no le cogimos hay temor por lo menos del padre con ahora que porque va a decir pues ya va a con lo mismo ya en situación como ya también algunos oye reunir de malos en el político que era ya potile y yo convenía su escuela año y me peango oye pues la ley estaba los mandamientos que Yahweh le dio a Moisés y bueno y encima de eso ellos para violar esos mandamientos hacían otro como si fuera que o peor covalide ahí la tema no es porque el animal era ahí porque oye, bebé, no era impuro estaba bien claro si era para ofrenda peor todavía la ofrenda donde era hay animal impuro pero la actitud y idea fuera la hecho fuera iba ahí se después traímos ¿cómo sería el cambio de monedas si investigaste? ¿Cómo sería el cambio de monedas si investigaste? Según pero algo lo cambita. Japón que te mucho shekel cogerá la moneda del templo. Apango upape tiempo pe orecoti valor legal allá. De un shekel en ese tiempo valía 4 denarios de plata. En Dubái. Un denario por día, oye, ganaba con mi tiempo, ve. Un denario por día, un día de trabajo, un denario. Pero donde era con un shekel, que era moneda del templo, que era moneda de los judíos, ese tenía mucho valor. O vale 4 denarios, 4 días de trabajo, vale. 4 denarios de plata. Vale valor legal. Entonces mi cambita del templo o de era de hipotado ver la shekel la en negociación la templo ve en vez oye de 4 denarios a veces ya oye más 6 7 a veces ahí está el tema 4 de ley valor pero oye más 6 en el neva 2 días de trabajo pues vemos mundas avisar y quién sabe habrá sido más pero más o menos por ahí se tiene la estimación de ese tiempo allá. Más o menos era cuando hay ideas para actuar las diligencias. Directamente estaban haciendo negocios turbios, sucios dentro del templo. Yahshua, o sea, para simbolizar, ñandego cuando en el templo, Yahshua la en el templo, puro santo, anda y por ahí ya discutían, pero ñandeja, es a ver, pues ñande, la ñeña tendría ahí en la loina, te coba en la ñande situación como templo. Ya vi el problema. 4 denarios era un shekel. 4 denarios. O sea, anda, de ellos guajan más la peor moneda y purujan. De cuando como M eso de 4 denarios o pero me están de la ofrenda, no, acá no, acá hoy pota shekel, hoy pota. Pero entonces de ellos van a la shekel, tiene lugar, hoy ellos van a la ofrenda. Me pillaba. Ande pues eso es J ellos van la ofrenda a inde o o de medio shekel, pero vale un shekel heine. Donde era denario cuando no ya éramos en
Entonces Juana cambia jaupe voy con la ñimongaru pe cambiabe sea yo voy a hacer petin shekel. Ah, este vale valer 6, 7 denarios. Hey, mandé a 4 denarios, güey. Ella vota yo, güey. Mandé a ver si le presentamos ahí la ofrenda. Pillaba. Todo era un comercio. De verdad, y con la guiriguara. Bueno, usura. Sí, oía usura. Hoy tengo miedo. Violando el mandamiento de la Torah con la usura. Eh, este fue el motivo por el que fueron echados del templo. Va, oye, por usura y ve. Después te dimos ganancia ilícita de más. E inclusive, posiblemente, hoy con plata y por caja con interés muy alto ahí, güey. Oye, güey, ahí. Va a aprovechar a Bichave. Famoso, güey, van a verlo y toma pupa. Está prohibido eso, pero yo, algunos accede, güey. De nivel, no, y nivel estándar de porcentaje y cobran por ley. Pero ahí lo mitad cañijado por cande o votando me hace. Ya 3, 4 veces más ande iba ahí en la porte a puro veo fin capaz de embuto y un vapo a peso y pisado y cosas. Robar, ya crimen. Y está prohibido lo por la Torah eso. Más todavía entre nosotros los hermanos ñandé, entre hijos de Yahweh ñandé, diga tú y yo cobrar usura ni interés. Ñandé ya ponían usura. Ni siquiera interés. Interés está dentro de lo permitido. Interés establecido por la ley dentro de un porcentaje normal, ¿verdad? Bueno, no hay por el problema. Entonces, pero hoy día pues ñandé particumia, ñandé ya pues, todos están trabajando los bancos, peamos. Pero en tiempo del Mesías todavía se tenía que practicar esto de que si alguien le prestaba dinero a su hermano, hijo de Yahweh, no podía, o pariente, peor todavía, de que tú a Arila y pariente devolver o hermano judío o devolver su de porcentaje, entre ellos no, pero con extranjeros sí, pues eso estaba permitido. Pero tenía además de orecote y medida, la mujer para Japón, ¿qué pasa con obvio la pamo y mi entero? Pero ¿cuál es el problema? Cuando aguñemos en papa, yo simboliza la limpieza, la honestidad, allá, la ganancia deshonesta, la amor al dinero, esa vaya, hoy purula cosa sagrada, hoy enriquece jamás. Hoy día la misma cosa. Hoy día hoy purúa Biblia, hoy purúa el nombre del Padre, del Hijo, Nambrena, puro paitela, plata y peaja pichavín. Vale, te vendemos hoy. Ese de no cobrar interés al hermano compatriota, ese, bueno, aunque entendía tu pues, digo, bueno, que será posible, algunos están están de 300.000 en Mongovia, hace 350 en Bahía. Que ese cosa solamente los bancos tienen que hacer de entre particular y tuya, pero la de hermano en la fe, pues tiempo, hermano de la fe o hermano hijo de Yahweh o entre parientes, eso no se hacía. Eso 22, 25 muy igual. Levítico 25, 35 a 37. ¿Ve? Deuteronomio 23, 19. UPB oñe o invité anotado la ley de interés más voy cobrar más de panajan y bueno entonces la Boria juega venga tú y la más todavía la de hermano en la fe en ese tiempo un judío no podía cobrarle interés a otro judío pero sí se le podía prestar dinero eso nosotros podemos hacer hoy día también entre hermanos podemos hacer eso ¿eh? Pero pues tiene que haber, realmente ya tiene que haber una confianza, tiene que haber una responsabilidad, porque hermano, lo vende a algunos de ellos ya ponga la macana, lastimosamente. Cuando te causa peor, esta vez ya algunos decidieron más indo y purucaila y avisar la plata por no hay ahí. Pero he discernido a Betty persona, obviamente Betty persona oye pun amor oye mo hermano nende y cuay más bueno diga tú y la plata está me vega tú de ayuda pero la plata está un va a ser puca donde ya co y mo y la tanto y te ya ende vaya entonces
Hoy día lo que se hace directamente, y yo creo que es mejor también eso, ya se da camino. Vende y cuadra para ir la gente. Ahora, si es un hermano de congregación de hace tiempo, ahí no digo, Pepe aquí, ma, vende, Pepe y cuata para esa, prestarle al hermano, pero no cobrarle interés. Mm, bueno, eh, justamente para que te voy a comentar, por ejemplo, no está en para la plata entre hermanos en la fe, y pues, claro. Justamente en que te voy a decir, son hermanos de fe de hace tiempo, que yo cuá, madre, güey. Lo que pasa, hoy algunos hoy que éramos, nene, y cuá, y más. Ora mora moja, lleno de necesidad, y purucemos y pata, cuidado con eso. Se puede darle ayuda y así, y vaya digo, claro, pero prestarle los dinero, eso bueno, difícil, los hace tío, la de entrada y la, ya ahora está por calle cantidad de plata en el Cuaima, donde por lógica negativa yo ella, pues, o sea, la ayuda sí, no, la ayuda no es conocer más, esa es la situación engendrina. Deremos, ahí no ayudamos, ahí bueno, hay más, pero sí hay que ayudar, al prójimo se le ayuda. Estamos hablando de préstamo de dinero. Como dice acá la hermano, dice, claro, sí, son hermanos de confianza, y arema venía, hay coteja, bueno, tienen la forma de que va a devolverte, y bueno, se confía en ese hermano. Lo devolvieron de a tu ya no hay más. O para hermano, güey, por lo menos. No hay gusto y te hay pedazo. Ni nadie, ahí oía ya. Qué bárbaro. Bueno. A ver, ya con otro. Éxodo 22, 25. Además, no se viva. Levítico 25, 35, 37 a Deuteronomio 23, 19. No, la PBO invité la, esa para como la ley, vaya. Hoy día, además, la tuya de ella cobra interés. Bueno, va reglamentado qué instituciones son los que tienen que hacer esto. O sea, ande como hijo de Yahweh, por buscar cañijabe, co plata de cobrar interés, pues, y ni gatui, güey. Ella es, ande más, güey. De coino banco por otra cosa. Mm. A la banco corre con la, o sea, financiera, mía, corre con la estándar de, porcentaje para ahí. Bueno, ay, ay. Nos la templo con lugar de adoración para tener una comunión con el Elohim de Israel, oye, orado Pepe y ya por ofrenda, todo, bueno, lo mitad ya por comercio, o lucrar, o munda ahí, o me jepu, o ya por más usura, vitaminas. Sí, ese era para ellos el símbolo. Sí, ese ahí, para ellos ahí regía la presencia de Yahweh, no interesa y este verazo. O sea, para esa ya la amor al dinero a veces os cega la fe. Qué tremendo. Mm, al comerciante ambicioso. O sea, la ambición, no, se nadie la ni que ambiciona. O sea, todos tenemos un punto como vaya a ambicionar la ambición desmedida. Ambición desmedida. Ahí va. Pero nego ya escotí estándar la vaya ganar mil tanto a vender tapea, tanto a joputirse comer, todo eso, pero algunos go desmedidamente, ya por más cosas, ya por una pues enriquecer. Pero pues ahí, pues yo para llegué. Me anda ahí feliz pago suyo, y siempre he echado con problema, dificultad. Mi usurero, mía, ya esa mi noticia, esa ya hago así. No, tranquilo, mira, venderlo justo, ya una ganancia dentro del marco normal, ya pola en el negocio. Mm, ya ponerse a caminar, ayudar en Boriajú, viuda, así, a ver, misa, prosperar, hijo, tranquilo. Bueno, eh, lo que ellos hicieron, ya se hago imposible porque tantos nervios, no, es que tantos nervios, o sea, es imposible porque se le subió el humo nomás y oye, pipa y presión porque demás una cosa, es porque había algo malo, estaba, es celoso la ituaruar, es celoso. Entonces, depende de usted tan de
Shandero, a ver lo mitad, y que pa yo a farrea, o ya poina, mongi a pan de pebe, contamina van y landeroga, desastre, de ñeja, aina, con santidad landeroga, lo mitad, hubo muy quema tu bebé curero, o carneado, bojuima, tu, de, a ver, ya hay coma comercio, ande con deroga propiedad privada, la pina de morrenegada, ya. Ya ya Moina ya más o menos pea ya, y tu aroga en la casa de su padre también le pertenece a él esa casa, él es el hijo. Ay, Coti, Wiriri, Sarambi, Guararao, bebe desastre. Ay, qué bárbaro, a ver, nada, fuera. Y puina, tucumbo. Mm, negocios sucios, negocios turbios. Ah, comerciante con ambición desmedida. O limpiaba la casa del padre. Usurparon el templo, será. Le digo la usurpación, dice. Ocupaba de un lugar donde o correspondía a su pe. Hay un penaraguri, no irían a eupepe pesa. Es lo mismo de que para la usurpación. Era lugar, casa de oración. Era para oración, ofrenda, era otro ministerio, otra misión. Hay que ocupar, o me hecho otro. O ya por otra cosa, o ya por o usurpa, ocupaba el lugar no correspondía a eso, usurpación. La misma cosa, uno no recuerda llamado servijan más barete de más o atribuía un título religioso a o esa de donde no empieza guay usurpadores pillamos ahí nada o esa fuera o hoy ya. Entonces a un usurpador ahí a la vez que pedí o ya po y que o tomar pedí lugar no corresponde a sus escuelas o ya po cosas no ya pueden los bebés. Ojo con esto. Ese lugar ese lugar correspondía al padre, la presencia del padre, persona hijo del padre que se acercaba a estar en comunión con el padre. Todo era eso. A reemplazar la presencia de Elohim o reemplazar por material, por ambición de medida, negocio sucio, una ganancia ilícita, vio desastre con la iglesia. El por anduaña vio como templo de Elohim. Primera de Corintios 3 dice, ve de templo de Elohim. Ñande vigo te fachada realmente o realmente ya representar la templo de Elohim. Ñande ya recola el Espíritu Santo de Elohim, primera de Corintios 6, 19. O ya reemplazar la presencia del Padre, la presencia de su Torá, del Hijo, la enseñanza y del Espíritu Santo ya reemplazada por cosas que o usurpaba el lugar en ya muy otra cosa no iría veñan de mente ve la lugar santo goñane aputu uina baeo en la de lugar santo ve está cosa del Padre o ñande cosa carnal meme. Entonces imagino cosa carnal meme y ya puma la tucumbo ahí ese compañero ya 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 no ya renuncian ya mo pontia ya y no es en bare tv diga tú ya oña posicionar la cosa impura veña ne aputu uno para el lugar santísimo del barbo ve la presencia del Padre veña de conciencia poña pues así es que venía añan de muy de parte de mo pontia y lo mita va te cuba ve yo veina va va eoina va va esa va va oina ñambo bebe pa mano mian Lloré auxilio, socorro, misericordia, purificación por la sangre del Mesías, por su sacrificio. Pean diseña en otra co debilidad, pues beta, hay pana pensar, ve más, peaco pensamiento, hay peata manda ya por ve más, mi escuela, ve ya jamás ayude. Ya corregí, ya arregla, ya muy poñan de vestidura, ya de lugar santo será. Porque ya mi mala ya mía. Pupota y te trompeta. Hoy marica paisa ya mo ya pu yo limpia poco este día aragua jeta maña comentar ni mungeta ya igual jeta ma a paisa ha cueteo ma ay pu yo de calmi posible y va de bárbaro ca atorar y que fuera a un llegue vive a güere pues se tuve allá yo topa boco y de mañana por la majera y poca atorape hasta mañana shalom bendiciones.